constituye grato placer compartir con personas tan interesantes en este claustro en donde ha transcurrido parte de mi vida. Yo diría que uno se debería interrogar sobre algo: ¿para qué se educa? ¿Cierto? Y entonces, pues en la época de la Ilustración se educaba para crear, para construir, y era una élite la que únicamente se educaba. Posteriormente se empezó a educar como para el adoctrinamiento. Entonces recordemos que Gramsci hablaba de la hegemonía cultural, de cómo la educación es un instrumento de clase para construir un imaginario y mantener a los ciudadanos y a las ciudadanas en un estado de cosas. Y pues si uno recuerda al viejo Hegel, con el cual no comparte uno muchas cosas, pero es muy interesante, pues él planteaba que la educación es un instrumento para la libertad. Y si eso es la educación, entonces debemos preguntarnos si nosotros educamos a educamos a los campesinos y a las campesinas para la libertad. De ahí que siempre hemos nosotros planteado que no hablemos de educación rural, sino de educación campesina, escuelas digitales campesinas. Las palabras que no se usan, y eso nos lo dice nuestra experta en lingüística, pues tienden a crear imaginarios sociales que desconocen sectores. Y en ese concepto de ruralidad nosotros hemos desconocido lo campesino. Porque entonces empezamos a decir el empresario rural, el motivador, no sé, no, es el campesino y la campesina, porque esa es una palabra que en nuestro imaginario colectivo es poco usada. En la Constitución Política de Colombia únicamente se expresa una vez la palabra campesino, una vez. Y en el concepto de ruralidad, discúlpenme que sea insistente, se difuminaron muchas oportunidades para los campesinos, porque los recursos que el Estado en determinado momento destinó para ese sector se lo destinó al mediano y al gran empresario de la ruralidad. Entonces hay que hablar es de educación campesina. Parece que ese tema es fundamental. Entonces el primer reto es reconocer al campesino no como simplemente un actor productivo, no. El campesino es un ser social, el campesino es una persona que tiene sus esperanzas, sus sueños, que tiene una inteligencia que es única, que la da la naturaleza. Eso que estamos viviendo en el país de los niños que se salvaron en la selva, pues yo creo que es una lección bien interesante de cómo ese tipo de conocimiento hay que reivindicar. Entonces el primer reto, insisto, es ese: para la libertad. Estoy de acuerdo con el reto de la pertinencia, un reto que lleva implícito otro que es mucho más macro, y es el de la autonomía territorial. Este es un país que nace, crece, se reproduce y muere en Bogotá, no por los bogotanos, no, a quienes estimamos y queremos, sino por la institucionalidad colombiana. Ese centralismo que es excesivo, exacerbante, exacercable, que ha producido una burocracia y una tramitología que no permite gobernar, debe ser reconsiderado y empezar a conversar sobre procesos de autonomía de la territorialidad, porque con este centralismo no vamos a llegar a ningún lado. Será difícil construir pertinencias si todo se hace desde Bogotá. Ahí no es posible hacerlo, y nosotros, quienes somos funcionarios del orden nacional, por lo menos en mi caso, vivimos ese calvario día a día. Para nosotros tramitar unas vigencias futuras nos gastamos 7 meses. Por Dios, así como un país puede progresar o cómo se puede hacer un cambio. Ahí sí, en este claustro nos enseñaban uno de los elementos vitales del marxismo, y uno de ellos era la supraestructura de la normatividad, del derecho, de la
es cuando se siente como ella es un límite al cambio. Entonces, esa es otro reto macro para que podamos nosotros lograr una verdadera pertinencia. Yo no sé si todavía, pero yo recuerdo cuando fui gobernador de Boyacá, para hacer el cambio de horario de una escuela, tenía el Ministerio de Educación que darnos una autorización. Eso es absurdo, que en una escuela de la vereda de Belandia, del municipio de Saboyá, tenga que venir uno hasta Bogotá para que le den un cambio de horario. ¿Y eso por qué? Porque a veces iba a visitar, todos los jueves iba a visitar escuelas, y alguna vez llegué a una escuela como a las 6 de la mañana y un niño llegó tarde y la profesora lo regañó. Después me causó cierta curiosidad y le dije, ¿por qué llegaste tarde? Me dijo, gobernador, yo tengo que viajar 2 horas a pie, vivo en un páramo, me levanto a las 3 de la mañana y la profesora siempre quiere que yo llegue temprano y limpio, y no hay agua caliente. Entonces dije, lo más normal es que en vez de entrar a las 6 de la mañana entren a las 9. ¿Qué problema hay con eso? No fue posible. El ministerio nunca dio esa autorización. Entonces esos retos son fundamentales, porque o si no, no vamos a lograr los otros retos de infraestructura, de alimentación. Nuestros niños campesinos son más desnutridos que los niños de la urbanidad. Una educación obviamente que tenga que ver con construir un imaginario que los haga ellos críticos, comprometidos. Por lo general el campesinado es demasiado conservador, entonces hay que educarlo, o hay que por lo menos problematizarlo para que confronte su realidad política. Esto no puede ser únicamente una absorción de diálogos. Y pues desde el SENA estamos haciendo cosas que son innovadoras. Por ejemplo, ya un campesino y una campesina no necesitan ningún requisito para su educación complementaria y técnica. No lo hemos logrado con la tecnológica porque no será fácil convencer al ministerio para que entienda que un campesino puede ser tecnólogo sin haber hecho la primaria, porque entonces le estamos exigiendo al campesino un requisito que el mismo Estado le negó. Entonces dijimos, no, educación complementaria y educación técnica, como dicen las abuelitas, zapa, jirafa, cualquier campesino puede llegar a estudiar eso. Pero además vamos más allá. Hoy por hoy un campesino, previa certificación de competencias, o una campesina puede ser instructor o instructora. Y entonces ese diálogo de saberes es muy importante. El que nos acompaña en la finca, un señor Pedro sabe más de hidráulica que cualquier ingeniero, pero no ha tenido la posibilidad de enseñarle desde su contexto a campesinos y campesinas. Y lo que decía la compañera de Foro es cierto, la educación campesina es muy diferente a la educación urbana. La educación campesina tiene sus particularidades, y qué mejor que ellos mismos nos las pueden hacer entender. Entonces hay que deconstruir ese concepto de que únicamente el conocimiento se da en las universidades. No, hay otro tipo de conocimiento que a veces es mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más eficaz que el que nos enseñan en estos hermosos claustros. Entonces, retos hay muchos, hay otros, pero yo diría que a nivel macro son esos. Muchas gracias. Quisiera hacer la siguiente pregunta a la doctora Olga y al doctor Jorge, y es, ¿qué estrategias se están implementando actualmente para mejorar la cobertura y la calidad de la educación en las ruralidades en Colombia? Bueno, a ver, si algo le tendrá que reconocer la historia al presidente Petro es que él hizo visibles sectores que habían sido ninguneados, desconocidos en este país. Y hay 2 sectores que a mí me parecen vitales. El primer sector es el de la economía campesina. Según el censo del 2014 del Ministerio de Agricultura, la economía campesina está conformada por
1.600.000 familias que generan alrededor de 3.200.000 empleos y sobre todo que llevan a nuestras mesas de comida el 72% de lo que consumimos. Y pienso que cuando uno tiene esos datos, entonces empieza a despobretear a los campesinos y campesinas. Es decir, lo que hacemos nosotros desde aquí no es un acto de bondad con ese sector, no, es un acto de reconocimiento, vuelve a es un acto de reconocimiento y además es un acto de supervivencia de quienes habitan las grandes ciudades, porque ellos son los encargados de esa economía campesina, no la gran economía de los monocultivos, sino esa economía campesina la encargada de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria y en otros sectores de la autonomía alimentaria. Ese concepto que se construyó desde Vía Campesina de soberanía alimentaria está ahí, en la economía campesina. Entonces, lo primero que hay que construir y desmitificar es el pobretearlos a ellos. Y el campo tiene un grave problema, el campo se está desocupando, y eso fue algo que vino desde los años 90 con la tal apertura económica, cuando se desinstitucionalizó el campo, acabaron con la Caja Agraria, acabaron con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que era el que regulaba los precios a través de la oferta y demanda, que era el Estado quien la podía controlar. Y hicieron lo que hizo el señor o la señora que encontró a su pareja con otro en el sofá y en vez de conversar con la pareja, pues vendió el sofá. Eso hicieron en los años 90, es que con el prurito y con la excusa de que había corrupción, entonces acabaron con esa institucionalidad que era tan importante, pero no lo hicieron como algo casual, efímero, no, fue muy bien pensado. Lo hicieron para poder justificar las importaciones. En esa época Colombia tenía casi el 90% de autoabastecimiento. Hoy estamos importando, Luis Alejandro, alrededor ya casi de 17 millones de toneladas de alimentos. Por Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. En un territorio en donde hay suelos, en donde hay climas, en donde hay mano de obra, importamos la cebada, importamos el trigo, importamos el maíz, el frijol. Eso no tiene razón de ser, es únicamente la ambición de llenarle los bolsillos a unos pocos. Entonces, si despobreteamos, nosotros nos empezaríamos a preocupar. Miren, en la encuesta nacional agropecuaria del 2019, de 1.474.590 productores, solo el 3% está en el rango entre 13 y 28 años. Es decir, ahí hay un grave problema y ahí vuelve y juega, hay un gran reto. Estamos descampesinizando el campo colombiano y sin jóvenes pues va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr esa seguridad alimentaria. El profesor Edgar Morán, un sociólogo y filósofo, ya debe por los 101 años, pero con una lucidez impresionante, escribió un librito en pandemia, Cambiemos de Vía, y allí nos alerta sobre algo. Dice, después de la pandemia del COVID, podemos vivir una hambruna en el mundo. Y entonces hay que regresar, él lo llama, a la economía campesina familiar. Eso entonces va a requerir de jóvenes. ¿Y cómo podemos nosotros hacer que los jóvenes se queden en el campo? Pues a través de unos buenos servicios públicos, a través de unas buenas vías, a través de una buena salud, que es lo que está buscando la reforma a la salud. Yo recuerdo en mi época de joven, en todas las veredas de mi departamento, en la mayoría había los centros de salud, y en el centro de salud siempre había una enfermera, los domingos iba un médico. Es decir, el campesino y la campesina no tenían que desplazarse a la cabecera municipal para que los atendieran. Todo eso también lo acabaron.
Y entonces, ¿qué busca la reforma a la salud? Pues que la salud no sea únicamente para los que vivimos en las ciudades, sino que sea para los que nos alimentan. Y eso es vital. Entonces, el joven va a necesitar acceso a la tecnología. Se necesita que empiece a manejar drones, que empiece a manejar agricultura de precisión, que empiece a manejar sistemas que tengan acceso a la internet. Tú nos dabas ese dato de acceso a la internet, es vergonzoso, es vergonzoso. 22.7% de las sedes educativas de la ruralidad cuentan con internet, mientras que en la ciudad 90.8% lo tienen. Entonces, así va a ser muy difícil, y por eso el presidente Petro nos recomendó, nos dio ese reto. Ojalá el SENA se convierta en un SENA campesino, porque el SENA también se había burguesado. El SENA estaba dedicado a formar jóvenes y a formar personas para la mediana y gran empresa. El 92% de la formación del SENA era para las áreas urbanas, tan solo el 8% para las áreas rurales. Si a la ruralidad le quitamos lo que es campesino, quedaba por ahí el 5%. Yo recuerdo uno de los debates más interesantes que tuvimos en la Comisión Quinta, fue la ley de mujer rural. Y yo decía, no, es que no es mujer rural, es mujer campesina, porque es que la mujer rural es la teniente que es de la inspección de policía, la maestra, la señora que tiene su casa de recreo. No, es diferente a la mujer campesina. Bueno, finalmente dejaron mujer rural y campesina. Entonces yo insisto mucho en el lenguaje, porque hay que dignificar el concepto de campesino y de campesino. Y temas como, por ejemplo, las semillas nativas. ¿Cómo es posible que para que un campesino de mi tierra, yo soy boyacense, pueda sembrar papa, tenga que ir a certificar la LICA, si no es la semilla de Monsanto? Si es una semillita de esa papa sabrosa que ahora dicen que es gourmet, que es moradita, y tiene que ir al ICA que lo certifiquen. ¿Cómo va a ser un campesino para que lo certifiquen en el ICA? Si un estudio de esos vale un cojonante de plata. Vuelve y juega el tema centralista. Entonces, desde el SENA estamos trabajando en ese sector, de hacerle entender a los mismos funcionarios del SENA que el campo existe, y que no tiene que ir el campesino a nuestros grandes centros, que son muy hermosos entre otras cosas, sino que es el SENA el que tiene que llegar donde el campesino, porque es que un campesino no tiene ni la plata ni el tiempo para irse a los centros de nuestra institución a formarse, ¿no? Tenemos que ser nosotros, a través de aulas móviles, a través de la labor que estamos haciendo nosotros con ACU, de volver a la radio campesina para llevarles información, a través de, estamos en un proyecto que ojalá lo podamos ver rápidamente, que es la construcción de un aula fluvial, en donde vamos a tener 7 ambientes de formación, un planchón jalando esos 6 ambientes, dejando en cada municipio un ambiente. 2 meses regresa al planchón, a los 2 meses, y entonces un municipio va a tener casi un año de formación en zonas tan apartadas como las del Chocó. Si nosotros entendemos que esa otra Colombia existe, que ese es un sector social que económicamente es muy importante, yo pienso que todo esto va a ser pan comido. Porque es que uno dice, ¿qué otro sector, su merced, genera 3.200.000 empleos? Ustedes saben cuánto genera el sector de hidrocarburos. Debe generar 140.000 directos y unos 500.000 indirectos. El sector de la economía campesina genera 3.200.000 puestos de trabajo y no le hemos parado bolas. Lo propio ocurre con la economía popular. 5 millones y pico de microempresarios, de micronegocios, y tampoco les paramos bolas. Son 10 millones y pico de empleos. Entonces, todo esto,
y yo insisto, la historia tendrá que reconocerlo, se hace evidente en este gobierno que hoy leía empieza a reactivar la economía. Eso no lo dicen mucho algunos medios de comunicación, bajo el dólar, eso puede ser de pronto, bueno, bajaron los alimentos. Esas son cosas que en un gobierno hay que reivindicar porque son las más importantes. Las otras pues son meramente casuales, porque nosotros los colombianos tenemos a veces el defecto de hacer importante lo banal y banal lo importante. Entonces el campo es vital y esa educación es la principal herramienta para hacer que los jóvenes regresen. Muchas gracias. La última pregunta es: en diferentes políticas se habla de promover y garantizar el acceso a la educación formal y superior en el campo de los niños, niñas y jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Para doctor. Bueno, en el campo el tema del adulto mayor sí es más complicado aún, porque finalmente el campo se está quedando es con ellos son los que están. El campesino nuestro no labra la tierra, esculpe el campo, dice un gran poeta. Y entonces pues ahí hay un gran reto, que es lo que estamos tratando de asumir nosotros desde el programa que tenemos, la estrategia campesina, que es ir a donde ellos, a tener un diálogo, a tener un intercambio de saberes y a ver cómo podemos nosotros mejorar un poco el conocimiento que ellos tienen. Insistimos, no solo como un actor de productividad, sino como un actor social, como un ser humano que es vital e importante rescatar para esta cultura colombiana. Pienso que los educadores hemos tenido un problema, y es que hemos educado más consumidores que ciudadanos. Es un problema de la posmodernidad, obviamente, y de toda esta locura consumista que ha habido, y entonces ahí hay que preservar una cultura. La cultura campesina es muy sui generis, y siempre la explico a través de un ejemplo de pandemia. Mi hijo menor trabaja con mercados campesinos, y durante la pandemia pues conformaron algo que se llamó el Convite Campesino. Vendían mercados orgánicos y los vendían creo que a 40.000 pesos. Y Francesco alguna vez le dijo a sus amigos del Convite Campesino, dijo: oiga, ¿por qué no lo venden a 45 para que ustedes se ganen algo? Y la respuesta de ellos fue: nosotros no necesitamos ganar, y nuestra intención no es alimentar únicamente a los que puedan comprarlo, sino a los que no tienen. Es decir, es una percepción del mundo que es totalmente opuesta a la nuestra. En pandemia los que pudieron aprovechar para ganar mucho más dinero lo hicieron, se volvieron multimillonarios, y para ellos la lógica de la vida, y lo dice la definición de campesino del Instituto Antropológico, es una definición que no tiene que ver únicamente con el concepto de productividad, sino también con preservar una cultura, que es muy importante, porque ahí puede haber una salida en el tema de la economía campesina al capitalismo, ¿no? No está hablando un castrochavista, no. Eso lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, cuando dijo que el capitalismo estaba en crisis, y claro que estamos en crisis. ¿Quién ha hablado algo sobre las farmacéuticas que se negaron a compartir sus patentes a costa de que murieran millones y millones de seres humanos en el mundo? Y no pasó nada. Y seguimos creyendo que ese es un buen sistema, oferta-demanda, ¿no? En esa economía campesina puede existir, o en la economía popular, puede existir puede avisorarse una solución a este sistema indolente, desalmado, que no mira al ser humano sino a la productividad. Y entonces eso en este momento pues lo jalona
los adultos. Hay proyectos de algunas fundaciones que me han parecido interesantes en donde le están dando capacitación a los adultos porque ellos se quedan en el campo. El joven es muy difícil. Temas como el servicio militar, como obviamente los medios de comunicación, el limitado acceso a la tecnología, ellos los botan hacia las ciudades y aquí los traen a engrosar ese cinturón de miseria que a veces campea por las grandes urbes de nuestro país. Entonces, la educación del adulto es vital. Por eso abrimos el espacio para que ellos y ellas puedan ser instructores nuestros. Y estamos en el proceso de certificación de competencias. El Día del Campesino entregamos 3.000 y pico, casi 4.000 certificación de competencias. Y nuestra meta es en estos 4 años, ¿cuántas, Luis Alejandro? ¿Cuántas certificaciones de competencias? 20.000 en los 4 años. Es decir, que nosotros podamos decirle al campesino, a la campesina, este año, bueno, entonces serían unos casi 100.000. Bueno, casi 300.000 campesinos y campesinas tenemos que certificar en competencias, la mayoría de ellos adultos. En el Día del Campesino en Duitama me llamó la atención que certificamos competencias en ordeño, y era en ordeño, en la competencia se certificaba baja, mediana y alta. La certificación más alta fue para mujeres campesinas, son las que mejor desarrollan esa y muchas actividades, ¿no? Se declaró a Boyacá departamento libre de analfabetismo, y fue una estrategia bien interesante a través de un programa cubano que se llama el Yo Sí Puedo, en donde los adultos mayores aprendían a leer y a escribir en 4 meses. Yo no recuerdo cuántos miles de personas alfabetizamos, y lo hicimos pues para evitar suspicacias, en compañía del ejército, del clero, obviamente de los maestros. Esa estrategia es muy interesante porque es un método que se le enseña a leer y a escribir a las personas a partir de los números. Ellos plantean que cualquiera sabe contar de 0 a 9 y a través de eso empiezan a enseñarles a escribir y a leer. Me parece que esa experiencia que fue exitosa no solo en Boyacá, sino en muchos otros países, en Bolivia, inclusive hasta en Estados Unidos y Canadá, se podría retomar para acabar con el analfabetismo en el país. El ícono de este proceso de alfabetización fue un señor que paradójicamente se llamaba Aquileo. Aquileo tenía 84 años, le faltaba una piernita y para ir a la escuela a alfabetizarse tenía que ir con un palito de guayabo, porque el Estado no le había dado nunca ni una muleta, vivía en un cambuche. Y para no alargar el cuento, Aquileo aprendió a leer en 4 meses. Y entonces disciplinadamente iba yo cada 15 días a leer con Aquileo obras de García Márquez. A él le gustó, fue García Márquez, 100 años de soledad y eso. Y alguna vez su merced divina me dijo Aquileo algo que me quedó sonando siempre en la cabeza. Me dijo: yo le perdono al Estado colombiano todo, que no me hubiera dado una muleta para poder caminar tranquilamente, que no me hubiera dado una casa sino hasta ahora, pero no le perdono algo, que me hubiera dejado llegar a los 84 años sin leer y escribir. Entonces, esa percepción debe responder a la libertad de las personas. El que quiera alfabetizarse, que se alfabetice; el que no, pues no, porque tiene su merced razón. Pero por lo general ellos quisieran poder tener esa luz y esa experiencia de acceder a lo que accedimos todos desde los 5 o 6 años. Entonces, ese adulto mayor campesino, esa adulta mayor campesina, de pronto quieren que el Estado les enseñe
a poder acceder a ese mundo que les ha sido negado. Correcto, muchas gracias. Yo creo que como reflexiones finales, con ACPO tenemos inicialmente con las escuelas radiofónicas más de 23.000 egresados que se educaron con Radio Sutatensa. Y en la conversación con ellos, porque en los últimos meses también me he ido reuniendo con ellos y por eso también traemos a la mesa al campesino ya adulto mayor, podemos identificar que el aprender a leer, escribir, sumar, restar, que en su tiempo era la alfabetización, por supuesto lo sigue siendo, pero la más importante y casi única, eso genera y va de la mano con sus procesos de dignidad, de orgullo como ser, como persona. Sin duda, todos ellos nos han dicho lo importante que fue aprender a alfabetizarse para su desarrollo social, económico, productivo, de familia, como un ente participante en esta sociedad. Entonces, creo que los procesos de educación, si bien tienen que ser diferenciados, hay que seguirlos impulsando, llevando a cabo, no olvidar ninguno de los grupos, porque hace parte precisamente de ese orgullo campesino que hoy a través de este evento queremos fomentar. Y quiero darles las gracias a ustedes por su tiempo, por su generosidad, por habernos permitido compartir, escucharlos, saber qué está pasando en la educación rural hoy en Colombia. Creo que la tarea es larga, es inmensa, pero también con este conversatorio creo que tenemos todas las capacidades y todas las posibilidades para generar esa transformación. Gracias por tomarse en serio cada una de estas instituciones, por tomarse en serio la educación rural. Gracias por pensar en ese distintivo que hoy todos debemos llevárnoslo, y es ser orgullosamente campesinos. Gracias por eso y espero volvernos a encontrar. Muchas gracias.